Ahora voy a hablar sobre el triunfo socialista en Latinoamérica. Quiero hablar sobre el porqué de este triunfo y a la vez las leyes que rigen el uso de principios en la mente humana. En casi toda Latinoamérica, la izquierda está dominando. Es más, es la izquierda radical, la comunista, que está triunfando. Y la respuesta a este dominio se encuentra en el entendimiento de la mente humana de cómo trata el individuo principios. Si brevemente tomamos el conflicto político que sucedió en Ecuador entre los socialcristianos y Alianza País, vemos que estos últimos de izquierda arrasaron en las urnas. El actual partido político dominante de izquierda, Alianza País, no tuvo ningún problema en ganar el voto popular. Aun cuando los socialcristianos se autonombraban de derecha en favor de la empresa privada, estos quedaron en la historia. ¿Por qué? Porque ambos partidos apoyaban el Estado asistencial, tenían una visión ética de sacrificio a favor de cualquiera que grite que necesita algo. El bien común era su premisa fundamental en ambos partidos. Debido a su inconsistencia entre su visión ética y su proyección política y económica, este partido social cristiano se derrumbó. Los socialcristianos dejaron de existir en el ámbito político en Ecuador no por la validez de las ideas de sus oponentes, sino por la falta de consistencia conceptual en su propio partido. Lo que nos lleva a nuestra primera regla sobre el uso de principios. Cuando dos grupos o dos hombres mantienen los mismos principios fundamentales, pero se oponen en ideas consecuentes, significa que al menos uno de estos grupos u hombres es inconsistente. A largo plazo, triunfará aquel que sea más consistente, ya que tendrá en su conciencia una mayor claridad, aun cuando sus premisas fundamentales sean ilógicas. Es como el construir una casa donde el segundo piso, que es la proposición consecuente, está alineada con el primer piso, que es la premisa fundamental. La política es consecuencia de la ética y esta a su vez de la epistemología. Aun cuando sus bases sean de barro, es decir, que la epistemología y la ética sean erradas, triunfará sobre aquellas ideologías que son inconsistentes. Cuando los socialistas triunfaron, estos entraron en conflicto con los comunistas, ya que los comunistas son más consistentes en sus argumentos epistemológico, ético, político, económico. Estos tenían una consistencia mucho mayor en su eje fe, altruismo, colectivismo, estatismo. Y es así como premisas fundamentales, falsas, triunfan en la vida del hombre, no por mérito propio, sino porque existe una inconsistencia del bien de otros grupos, de otras ideologías. Ahora considere la colaboración de un hombre honesto con un ladrón. Este último le pide que le dé parte de sus ganancias a punta de revólver. El mercader, en vez de llamar a la policía o luchar por sus bienes, decide hacer un trato, comprometer principios con el ladrón, donde ambos coinciden en darle la mitad de sus ganancias. El problema aquí es que se ha dejado a un lado el principio de propiedad, el de dar valor por valor en una asociación racional, y se ha elevado el principio de tomar por la fuerza bienes. El negociante no solo ha perdido sus bienes, sino que ha perdido el principio que hace posible su vida humana. El ladrón ahora se cree con derecho de tomar bienes cuando le venga en gana, lo que nos lleva a nuestra segunda regla sobre el uso de principios. En cualquier asociación, colaboración entre dos grupos o dos hombres que sostienen principios fundamentales opuestos, el lado irracional es el que gana.
Esta regla nos da otra visión sobre el supuesto diálogo que quiere el gobierno ecuatoriano, que es de izquierda radical, con la oposición. Ellos no quieren dejar su principio fundamental, el de expropiar bienes y servicios a individuos en nombre del bien común. Solo quieren discutir a quién le van a quitar, cómo lo van a hacer, cuánto le van a quitar y dónde va a suceder. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede llevar a nuestros pueblos de Latinoamérica a una sociedad próspera? La respuesta la encontramos en la tercera regla sobre el uso de principios. Cuando principios fundamentales opuestos están claramente definidos por esenciales, es el lado racional que triunfa, el lado lógico. La verdad tiene que ser comprendida y para esto tiene que ser claramente vista, tiene que ser definida explícitamente por esenciales. El uso de evasión, superficialidades y engaños es donde navega el mal, es donde navega el socialismo. Una idea es verdadera por su correlación con las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, que son absolutas. El eje falso de fe, altruismo, colectivismo, estatismo puede ser derribado solamente exponiendo sus bases falsas. Y fe en este contexto es tomado como toda idea no basada en evidencia. El mal requiere ausencias, requiere ignorancia, requiere irracionalidad. Al mismo tiempo, el eje verdadero de razón, autointerés objetivo, individualismo, capitalismo laissez-faire, tiene que ser defendido y tiene que ser promulgado. El bien requiere consistencia, requiere claridad en pensamiento, requiere una convicción racional, ya que el bien requiere un existente, requiere conocimiento. El socialismo triunfa por su carencia en nuestros sistemas educativos.